Buenos días. Hoy nuestro tema a tratar se llama Derechos Fundamentales. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Robinson Domínguez Reyes y Milton Bernal, quienes hablan. Miraremos frente a los diferentes casos de la vida real, frente a una cotidianidad, cómo mediante sentencias de la Corte Suprema miraremos y analizaremos cómo estos derechos fundamentales han sido resueltos y qué cartas en el asunto tomó la Corte Suprema. A modo de introducción, los derechos fundamentales juegan un papel muy importante dentro de la estructura de nuestra Constitución. Son una clase especial de derechos subjetivos cuya diferencia específica estriba en su carácter fundamental. De acuerdo con este concepto, un derecho subjetivo es todo un integrado por tres tipos de entidades: una disposición jurídica, una norma jurídica o varias normas jurídicas y una posición jurídica o varias posiciones jurídicas. En tanto especie de los derechos subjetivos, los derechos fundamentales también ostentan una estructura. Un derecho fundamental es un todo, es decir, un conjunto de normas y posiciones de derecho fundamental que se adscriben interpretativamente a una disposición de derecho fundamental. Los derechos fundamentales son derechos subjetivos que revisten propiedades específicas. Algunas de dichas propiedades están presentadas en otros tipos de derechos subjetivos. Por ejemplo, los derechos públicos subjetivos de rango legislativo, otros derechos subjetivos de rango inferior al constitucional, tales como los derechos subjetivos conferidos a los individuos por acto de la administración pública o por negocios jurídicos celebrados por los particulares, o de los derechos humanos protegidos por el derecho internacional. Entre estas propiedades se encuentran la validez jurídica, que son los derechos fundamentales que tiene validez, por así decirlo, de acuerdo con las condiciones específicas del sistema jurídico. Su carácter abstracto, que son las disposiciones del derecho fundamental, están formuladas mediante conceptos abstractos. Y su generalidad. Los derechos fundamentales tienen validez antes de su aplicación concreta e independientemente de ella. Sin embargo, la diferencia específica de los derechos fundamentales radica en su carácter fundamental. Esta propiedad se denota mediante el adjetivo fundamental de la expresión o castellano derecho fundamental o mediante el prefijo Grund de la expresión alemana Grundrecht. El carácter fundamental es una propiedad específica que es exclusiva de los derechos fundamentales. Hablaremos de las propiedades formales. No todos los derechos subjetivos del sistema jurídico son ni pueden ser derechos fundamentales. Los derechos fundamentales vinculan al legislador y de esta manera establecen límites al proceso democrático de toma de decisiones políticas. De la misma manera, si todos los derechos subjetivos se garantizaran por medio de los mecanismos especiales de protección, los derechos fundamentales perderían su carácter especial. Por esta razón, resulta imprescindible limitar la clase de los derechos fundamentales a solo ciertos derechos. Una primera estrategia para ello consiste en definir ciertas propiedades formales como las propiedades fundamentales de estos derechos. Para denominar el conjunto de disposiciones que tienen rango constitucional y que, independientemente de su pertenencia al texto constitucional, conforman el rasero para evaluar la constitucionalidad de algunas leyes. También podemos decir que, de acuerdo con esta disposición, los derechos humanos incluidos en los tratados internacionales sobre tales derechos ratificados por Colombia tienen propiedad sobre el orden interno. También el artículo 93 de la Constitución Política constituye un ejemplo en el que ciertos derechos subjetivos establecidos por disposiciones que no pertenecen al texto constitucional se reconocen y tratan como derechos fundamentales. El reconocimiento de carácter fundamental por parte de la jurisprudencia constitucional. El reconocimiento de una norma como norma de derecho fundamental o de posición como posición de derecho fundamental por parte de la jurisprudencia constitucional no constituye una condición necesaria, pero sumada a una prioridad material
sí suficiente de carácter fundamental de los derechos fundamentales. También la jurisprudencia constitucional juega desde dos puntos de vista un papel determinante en relación con la catalogación de una norma jurídica o una posición jurídica como una norma o posición de derecho fundamental. Conclusión en cuanto a las propiedades formales. Como resultado del estudio de las propiedades formales, puede señalarse que un derecho subjetivo está dotado de carácter fundamental y por lo tanto es un derecho fundamental cuando se cumple una de las siguientes condiciones. Ha sido establecido por una disposición que pertenece al capítulo de derechos fundamentales de la Constitución. Pertenece en general al texto constitucional o al bloque de constitucionalidad. Cuando la norma o posición jurídica relativa al derecho ha sido reconocida como una norma o posición de derecho fundamental por parte de la jurisprudencia, sumada a una propiedad material, es una condición suficiente y necesaria, al paso que para ser un derecho fundamental, también el derecho subjetivo relevante satisfaga por lo menos una de las condiciones formales. También las propiedades formales no son suficientes para formular un concepto apropiado y completo de carácter fundamental de los derechos fundamentales. Intereses fundamentales de la persona liberal. De acuerdo con la concepción liberal de la persona política y del Estado, este contiene como finalidad garantizar el ejercicio de la libertad. Locke señaló que la justificación de la legitimidad del poder del Estado estriba en la protección de la propiedad privada. Para Locke, la propiedad es un concepto general que incluye todo el ámbito de la libertad. Kant sostuvo que la más importante directriz de las acciones del Estado es el principio general del derecho. La teoría democrática implica esto para los intereses fundamentales de la persona democrática. A su vez, una concepción de la persona que constituye una segunda dimensión de la persona política. De acuerdo con esta concepción, a la persona también debe atribuírsele ciertos intereses fundamentales. La idea central de la teoría democrática ha sido desarrollada en las últimas décadas por Habermas en su teoría de discurso. Esta teoría presupone un concepto de persona democrática o deliberativa. Necesidades básicas de la persona en el estado social. En el trasfondo de esta dimensión aparecen las necesidades básicas. Esta concepción objeta a las teorías liberal y democrática que la protección de la libertad y de la autonomía no es suficiente para garantizar el estatus fundamental del individuo. El objeto de estas necesidades son bienes necesarios para tener una buena vida y para el ejercicio de las libertades individuales y políticas. Conclusión en relación con las propiedades materiales. Las propiedades materiales relativas al carácter fundamental de los derechos fundamentales deben entenderse como condiciones suficientes que un derecho subjetivo debe revestir para poder tener el estatus de derecho fundamental. Siguiendo esta conclusión, el carácter fundamental de los derechos fundamentales consiste en un conjunto de propiedades formales y materiales. Para ser un derecho fundamental, un derecho subjetivo por lo menos debe revestir una propiedad formal y una propiedad material. Esta condición es necesaria. Entre las propiedades formales y materiales existe una relación. Esta relación consiste en que los derechos fundamentales reconocidos por el constituyente o por el Tribunal Constitucional representan una institucionalización de los derechos fundamentales morales, de tal manera que los derechos fundamentales establecidos por la Constitución y por la jurisprudencia constitucional por lo general también revisten por lo menos una propiedad material. Miremos la sentencia C-288 del año 2012, principio de separación de poderes. Vemos en los cargos contra el acto administrativo tercero 2011, demanda de inconstitucionalidad contra el acto legislativo tercero de 2011, por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal, y contra la ley 1473 de 2011, por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones. Vemos que el ciudadano Longas Londoño considera de manera general que el proferir el acto legislativo 3 de 2011,
El Congreso excedió su competencia para reformar la Constitución al sustituir mediante la instauración del denominado principio de sostenibilidad fiscal aspectos esenciales de la misma, como son la vigencia de los derechos fundamentales y los derechos humanos, la función pública de administración de justicia, el ejercicio de las acciones públicas y particulares de las personas y de los ciudadanos y la autonomía de las entidades territoriales. Del mismo modo señala el actor que la reforma constitucional incorpora una extralimitación de las funciones del Procurador General de la Nación y de los ministros. ¿Qué decisión toma el Consejo de Estado? En mérito de los puestos, la Corte Constitucional administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve primero declarar exequible por los cargos analizados en esta sentencia el acto legislativo 3 de 2011, por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal. Segundo, inhibirse de adoptar decisión de fondo respecto de la Ley 1473 de 2011, por medio del cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones en razón de la ineptitud sustantiva de la demanda. Miremos la sentencia C-372 del año 2009, norma que autoriza al gobierno para reglamentar la condición del desplazado. ¿Qué dice el texto de la norma acusada? A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, perteneciente a la Ley 387 de 2007, publicada en el Diario Oficial número 43.091 de julio 24 de ese mismo año, subrayando lo acusado, es decir, la Ley 387 de 1997, que es lo que se tiene como demanda, el parágrafo que manifiesta lo siguiente: el Gobierno Nacional reglamentará lo que se entiende por condición de desplazado. En la demanda, el actor manifiesta que el parágrafo acusado del artículo primero de la Ley 387 de 1997 quebranta los artículos 4, 93, 150 numeral 10 y 189 numeral 11 de la Constitución Política en su parte formal. Pues como la primera parte de la norma define la condición de desplazado, su descripción no requiere de una nueva configuración en primer lugar, porque no es potestad del presidente determinar, describir, crear o reglamentar dicha condición. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar exequible por el cargo analizado el parágrafo del artículo primero de la Ley 387 de 1997. Ahora bien, miremos la sentencia 372 de 2011, recurso extraordinario de casación laboral, aumento de la cuantía para acceder al recurso como medida de descongestión judicial, vulnera derechos fundamentales de los trabajadores. La demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Norma demandada. A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada. Ley 1395 del 2010, por la cual se adoptan medidas de materia de descongestión judicial. El Congreso de Colombia decreta, artículo 48. Modifíquese el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual quedará así. Artículo 86. Sentencias susceptibles del recurso. A partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, solo serán susceptibles de los recursos de casación los procesos cuya cuantía exceda de 220 veces el salario mínimo legal mensual legal vigente. En la demanda que se desarrolla, se solicita la demandante la declaración de inconstitucionalidad del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, por considerarlo violatorio los artículos 2, 13, 25, 53 y 229 de la Constitución Política, con base en los siguientes argumentos. Afirma que el artículo 48 de dicha ley desconoce el principio de igualdad, pues establece como requisito para acceder el recurso extraordinario de casación en materia laboral que la cuantía ascienda de los 220 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar exequible el artículo 48 de la Ley 1395-2010, por lo cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. A continuación, mi compañero Robinson les seguirá informando y dando más explicaciones frente al tema tratado en los derechos fundamentales. Continuando con la presentación de mi compañero Milton Bernal, le hablaré sobre la sentencia que referenciamos en nuestro trabajo, que es la 372 del 2009, en donde habla explícitamente de la norma que autoriza al gobierno para reglamentar la condición de desplazado. Entonces podemos afirmar que esta norma transcribe el texto de la disposición demandada perteneciente a la Ley 387 del 2007, publicada en el Diario Oficial número 43.091 del 24 de julio de este mismo año. Entonces, si bien la Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención a la protección, la consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. Eh, Aquí se violan varios derechos. Eh, Uno es, por lo menos, el de la propiedad privada. Eh, si bien hay leyes que han determinado, como por ejemplo la 1448 de 2011, si no me equivoco, que habla sobre la restitución de tierras a víctimas desplazadas por la violencia. Esa ley se hizo una ley transicional como tal, pero se hizo con el fin de retribuir todos esos bienes económicos que básicamente se le quitaron a las víctimas. Si bien la ley como tal es transicional, deja muchos vacíos, ya que hay muchas personas que se han considerado víctimas y se ha comprobado que al final fueron vendedores y existieron muchos compradores de buena fe. Entonces ahí la calidad ya no viene siendo de victimario la persona que vende, sino también la persona que compra pasa a ser victimario también de esas mismas personas porque fueron compradores de buena fe. Entonces esta ley más que todo establece los parámetros para considerar quiénes son las personas víctimas de la violencia como tal. Eh, Podemos también decir que la decisión que se tomó con respecto a esta normativa, eh, a esta sentencia de la Corte fue que en mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato del mismo, resuelve declarar exequible por el cargo analizado el parágrafo del artículo primero de la Ley 387 de 1997. Analizaremos seguidamente la sentencia 372 del 2011, en donde se resuelve un recurso extraordinario de la Casa de Casación Laboral, perdón. Ahí aumentó de la cuantía para acceder a recursos como medida de descongestión judicial, vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores. Esta demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 48 de la ley 1395 del año 2010, por lo cual se adoptan medidas en materia de congestión judicial. En esta parte analizamos que esas medidas de descongestión se vienen dando a medida que los juzgados y toda la parte judicial, tribunales de nuestro territorio colombiano se encuentran muy congestionados
en cuanto a los procesos judiciales como tal. Por ende, se adoptaron esas medidas de descongestión que simplemente son juzgados que tratan de eh, liberar la carga laboral de ya unos juzgados que se encuentran establecidos o tribunales que se encuentran establecidos para resolver dichas demandas. Por ende, aquí la persona como tal demanda la prórroga de estas medidas como tal, pero por lo menos en la demanda se solicita, el demandante solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 48 de la ley de 1395 del 2010 por considerarlo violatorio de los artículos 2, 13, 25, 53 y 229 de la Constitución Política con base en los siguientes argumentos. Ahí se afirma que el artículo 48 de la ley 1395 del 2010 desconoce el principio de igualdad, pues establece como requisito para acceder al recurso extraordinario de casación en materia laboral que la cuantía ascienda a los 220 salarios mínimos legales mensuales. Aquí, en este sentido, la decisión en mérito de lo expuesto por la Corte Constitucional, administradora de la justicia, en nombre del pueblo y mandato de la Constitución, declara inexequible el artículo 48 de la ley 1395 del año 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Si bien ya es un presupuesto que es establecido anualmente para la rama judicial, que en este caso es a quien hace referencia la medida de descongestión, violaría de pronto los principios presupuestales del mismo Estado. Por eso se declara inasequible las pretensiones de la parte demandante. A continuación, analizaremos la sentencia T095 del año 2016. Básicamente, los derechos fundamentales se refieren a la procedencia de la acción de tutela para su protección. Aquí, el demandado, la persona demandante, perdón, el señor Henry Acuña Cordero, interpuso una acción de tutela contra la personería local, la alcaldía de esa misma localidad donde el señor vive y la Secretaría Distrital de Salud, el Centro de Zoonosis y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición a el bienestar animal. Afirmó que la decisión de las autoridades accionadas de ordenar un operativo de recolección de 25 perros ubicados en el Parque Ecológico Distrital de Humedal de Capellanía, localidad de Fontibón, que presuntamente terminara en el sacrificio de los animales. Claramente aquí se ve que el señor hace una demanda por 25 animales, en este caso perros, que fueron recogidos en un parque y fueron posteriormente sacrificados. Aquí vemos que la decisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando la justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, primero dio como sentencia o primera orden de la sentencia confirmar la sentencia del juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá del 26 de agosto del 2015, que confirmó la providencia del juzgado 11 Civil Municipal de Bogotá del 7 de julio del 2015. En este caso se negó el amparo del derecho de petición y declaró improcedente la acción de tutela para la protección del derecho al bienestar animal. De conformidad con lo expuesto en esta providencia, en la acción de tutela interpuesta por el señor Henry Acuña contra la personería local, la alcaldía local, contra la Secretaría de Salud y el Centro de Zoonosis y la Secretaría Distrital del Medio Ambiente. Como segunda medida, se declaró en la sentencia exhortar al Centro de Zoonosis y la Secretaría de Salud
a que hagan sus veces en el marco de sus competencias, especialmente las señaladas en la Resolución 0240 del 2014, en la realización de operativos de recolección animal. Obsérvese el mandato constitucional de la protección animal y las garantías establecidas en el Estatuto de Bienestar Animal. Y por tercero, se libraron los oficios correspondientes. A continuación le hablaremos sobre la sentencia T227 del año 2003, que habla sobre los derechos fundamentales y la dignidad humana. La acción de tutela fue instaurada por el señor Luis Armando Neira contra el Ministerio del Municipio de Florencia, coordinador del área de Bienestar Social y Talento Humano. Esta sentencia, si bien fue de única instancia, mediante sentencia del 30 de septiembre del año 2002, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Florencia negó las pretensiones de la demanda de la tutela. En concepto de la juez, no existe violación del derecho de petición en la medida en que frente a las peticiones cuya existencia se probó, existe copia de las respuestas de la administración, las cuales fueron realizadas oportunamente y atendiendo de manera clara y precisa los cuestionamientos del demandante. Claramente vemos que la demanda gira en torno a un derecho de petición, pero se estableció que atendieron las pretensiones de la parte demandante. Los hechos, bueno, podemos decir que los hechos de esta sentencia, el ciudadano Luis Armando Neira afirma que trabajó para el Instituto Nacional de Fomento Municipal, INSFOPAL, y la empresa sanitaria del Caquetá, adscritas a municipios de Florencia durante el periodo comprendido entre entre el 11 de septiembre de 1973 y el mes de septiembre de 1985. El señor Neira solicitante sostiene que al ser coordinador del área de bienestar social y talento humano del municipio de Florencia, que les pidan un certificado sobre el tiempo laborado, lo que no ha ocurrido. Asegura que únicamente le han informado que no es posible. La decisión se torna que un mérito de los puestos en la sala séptima de revisión de la Corte Constitucional, administrando la justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve primero confirmar la sentencia del 30 de septiembre del año 2002 del Juzgado Tercero Municipal de Florencia, mediante la cual se negó la tutela instaurada por el señor Luis Armando Neira, en lo que al derecho de petición respecta, y revocar la sentencia en cuestión del punto al derecho a la información. Lo que mencionó anteriormente, que era la demanda se basaba en un derecho de petición que había hecho la parte demandante. Y segundo, se decretaron los oficios por secretaría. Por último, hablaremos sobre la sentencia T406 del 92, si bien está relacionada con el Estado Social de Derecho. Derecho a la salubridad pública, derecho al servicio de alcantarillado, derechos fundamentales. Este hecho fue precisamente aquí en la ciudad de Cartagena. Iniciaron en 1991 la construcción del servicio de alcantarillado del barrio Vista Hermosa en esta ciudad. Transcurrido un año y sin haber terminado su construcción, fue puesto en funcionamiento, hecho este que ha producido el desbordamiento de aguas negras por los registros, ocasionando olores nauseabundos y contaminantes de la atmósfera de los residentes, tanto del barrio en mención como los vecinos del barrio en el Campestre, ubicado a pocos metros de él. Los fundamentos que llevó la acción de tutela fueron que la parte solicita, o sea, la parte o el lesionante solicita que se tutele el derecho a la salubridad pública, consagrado en el artículo 88 de la Constitución Nacional. Agrega además que el derecho al medio ambiente sano y a la salud de la población puede estar protegido por la tutela cuando se instaura
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Así lo establece el artículo 6 del decreto 2591. También fundamentan que el peticionario fundamenta en la acción de tutela y no una acción popular, tal como lo establece el artículo 88 de la Carta por razones que no aparecen de manera explícita en la demanda. La decisión en mérito de los puestos de la Sala Primera de la revisión de la Corte Constitucional resuelve que, como primera medida, revocar la providencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar del 12 de febrero de 1992 por las razones expuestas a la sentencia en su lugar. Como segundo, ordena a las empresas públicas de Cartagena la terminación de la construcción del alcantarillado del barrio Vista Hermosa. Dicha terminación deberá llevarse a cabo dentro de un plazo razonable que no exceda de 3 meses. Mientras ello ocurre, debe adoptar inmediatamente medidas provisionales idóneas encaminadas a la cesación de las molestias y perjuicios que se están ocasionando en los habitantes del barrio. Como tercero, en todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que se den obras inconclusas que afecten la salubridad pública, la doctrina constitucional señala en esta sentencia tendrá carácter obligatorio para todas las autoridades, en los términos del artículo 33 del decreto 2591 de 1991. Y como última medida se ordena por secretaría liberar las comunicaciones correspondientes. Entonces, básicamente, hemos hablado sobre algunas de las sentencias proveídas por la Corte donde se vieran los principales derechos fundamentales y constitucionales en nuestro país colombiano.